Buenas tardes. La contraparte refuta nuestra definición de nueva constitución y dice que la nueva constitución no implica empezar necesariamente desde cero, sino que implica cambios esenciales. El problema es que la contraparte no ha logrado demostrarnos cuáles son estos cambios esenciales que, según lo señalado por ellos, consisten en cambiar los derechos fundamentales, los principios y la relación entre el Estado y las personas. Lo que no ha sido respondido es si efectivamente queremos cambiar nuestros derechos fundamentales y cuáles, si queremos cambiar el sistema económico o no y por qué, y si realmente queremos cambiar la relación que existe entre el Estado y las personas y en qué sentido. La contraparte entonces identifica un problema, pero este no ha sido demostrado. Entonces, para respaldar su postura, la contraparte además nos presenta tres argumentos. El primero es el origen en dictadura, y de ahí se deriva su primer problema, que es la falta de legitimidad. David ahí nos señala que el problema de nuestra Constitución no es lo que dice, sino su origen. En este punto, la postura a favor asume que no hay un problema de contenido en la Constitución, sino un problema de legitimidad. Por lo tanto, no sería necesario cambiar las disposiciones de esta. Ahora, por otro lado, señalar que existe una falta de legitimidad es falso, toda vez que la Constitución del 80, si bien fue creada en un contexto de dictadura, esta ha sido legitimando en el tiempo a través de su sometimiento a un plebiscito y a más de 200 reformas realizadas en democracia, en donde se han eliminado resabios dictatoriales, como lo eran los senadores designados, y reformado completamente instituciones como las del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, podemos decir que el problema de legitimidad no es relevante. Luego, la contraparte nos presenta otros dos argumentos, de los cuales se deriva un segundo problema, que es la necesidad de realizar cambios esenciales que implicarían la creación de una nueva Constitución. Entonces, nos habla de la multiculturalidad, diciendo que Chile tiene pueblos originarios y que hay que incluirlos en la Constitución. En primer lugar, la contraparte no logra demostrarnos si efectivamente existe la voluntad política de la población para que se reconozcan a los pueblos originarios. Si bien señala que hay un 77% de la población que quiere cambiar la Constitución, en ningún momento se han referido a cuáles son los cambios que dicha población quiere hacer. Y en segundo lugar, tampoco demuestra que su no reconocimiento en la Constitución sea un problema esencial que deba ser solucionado necesariamente a través de la incorporación de estos a una nueva Constitución. Solo señala que hay muchas etnias sin señalar qué etnias ni qué es lo que éstas piden, y que por ese solo hecho estas deben ser reconocidas en la Constitución, e incluso si se llegara a demostrar que la falta de reconocimiento es un problema, una nueva Constitución tampoco sería necesaria, toda vez que podría resolverse esto a través de una ley. Luego nos hablan del modelo económico y la falta de claridad respecto de quién está a cargo de garantizar los derechos fundamentales, y ahí David señala que, según la interpretación que se da a la Constitución, son las personas las que deben hacerse cargo de garantizar sus derechos fundamentales. Entonces, sobre esto, aquí la contraparte establece que el problema identificado se produce por una interpretación que se le puede dar a la Constitución y no un problema del texto mismo. Por lo tanto, de nada serviría cambiar la Constitución si su aplicación va a depender exclusivamente de su interpretación. Y por otro lado, la contraparte afirma gratuitamente que hay una falta de claridad en cuanto a quién está a cargo de garantizar los derechos fundamentales, siendo que en la Constitución están consagrados expresamente varios mecanismos para proteger los derechos, como lo son el recurso de protección, el recurso de amparo y las garantías al debido proceso. Ahora, la contraparte refuta nuestro primer argumento aludiendo a un elemento histórico y no ataca al fondo de este, que se basa en determinar si realmente queremos cambiar las normas que limitan el poder establecidas en nuestra Constitución. Luego, la contraparte señala que el cambio de Constitución no podría considerarse un capricho, puesto que el 77% de los encuestados manifiestan que quieren cambiar la Constitución, pero este argumento resulta ser insuficiente, ya que solo nos demuestra que mucha gente quiere cambiar la Constitución, pero en ningún momento se nos señala cuáles son los motivos para cambiarla. Por lo tanto, tampoco sabemos si aquello que quiere cambiar la población son las cosas que la contraparte señala como esenciales o no, ya que podría resultar que dichos cambios en los que esté de acuerdo la ciudadanía no tengan que ver con los aspectos fundamentales establecidos por la contraparte. Muchas gracias. Excelente.